Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde los grandes libros cobran vida. Si eres amante de la literatura y te apasionan las historias llenas de ingenio, sátira y misterio, te invitamos a suscribirte, darle like y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros próximos audiolibros. Hoy te presentamos una obra fascinante de Oscar Wilde, El crimen de Lord Arthur Saville. Esta historia, envuelta en humor negro y una crítica mordaz a la sociedad victoriana, nos sumerge en el dilema de un joven aristócrata que, tras recibir una profecía inquietante, se ve obligado a tomar decisiones insólitas para cumplir con su destino. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos el viaje de Lord Arthur, su lucha interna entre la razón y la superstición, y los absurdos intentos que emprende para deshacerse de la predicción que lo atormenta. Wilde, con su brillante pluma, nos conduce a través de una historia que nos hará reflexionar sobre el destino, la moralidad y la ironía de la vida misma. Así que ponte cómodo, ajusta el volumen y acompáñanos en esta intrigante travesía literaria. Prepárate para una narración envolvente que te llevará por los salones de la alta sociedad londinense, el oscuro mundo de las premoniciones y las inesperadas vueltas del destino. Sin más preámbulos, comencemos con el crimen de Lord Arthur Saville. Capítulo 1. La predicción. En la alta sociedad londinense, las veladas de Lady Windermere eran un acontecimiento esperado. Su salón, iluminado por la cálida luz de los candelabros, reflejaba el esplendor de una época en la que la conversación, la moda y el ingenio lo eran todo. Las damas, envueltas en sedas y encajes, discutían las últimas novedades del continente, mientras los caballeros compartían opiniones sobre política y arte. Sin embargo, aquella noche tenía un atractivo especial. Entre los invitados, se encontraba el célebre quiromante Septimus R. Podgers, un hombre de apariencia modesta, pero con una reputación inquietante. Era un hombre bajo y gordo, de rostro rollizo y lampiño, con ojos de un gris opaco y párpados pesados. Su boca, de labios gruesos, tenía algo de la boca de un sátiro, y sus gruesas manos blancas eran suaves y viscosas como las de un anfibio. Lady Windermere, fascinada por lo excéntrico, lo había invitado para leer el destino de sus distinguidos amigos. Uno a uno, los asistentes extendieron sus manos con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Entre risas y comentarios, el quiromante deslizaba sus dedos por las palmas, revelando detalles triviales y profecías agradables. Algunos se tomaban en serio sus palabras, otros lo consideraban un entretenimiento más. Finalmente, Lady Windermere dirigió su mirada hacia Lord Arthur Saville. «Vamos, Arthur», exclamó con entusiasmo. «Veamos qué nos dice el señor Podgers sobre tu futuro». Lord Arthur, un joven de noble linaje y modales impecables, avanzó con una sonrisa serena. Su vida estaba perfectamente encaminada, comprometido con la encantadora Sybil Merton, con un futuro brillante y sin preocupaciones a la vista. Extendió la mano con indiferencia, más por cortesía que por interés real. El quiromante la tomó entre sus dedos, y en ese instante, su expresión cambió. Un estremecimiento recorrió su rostro, y sus ojos adquirieron una fijeza perturbadora. Lord Arthur notó el cambio. La conversación en la sala se apagó levemente, como si una corriente de inquietud se hubiera filtrado en el ambiente. «¿Qué ocurre, señor Podgers?», preguntó con ligereza, aunque en su interior una sombra de duda comenzaba a formarse. El quiromante soltó su mano con brusquedad. «Nada, milord», respondió con una sonrisa tensa. «Nada que deba preocuparle». Lady Windermere, divertida, insistió. «Vamos, Podgers, no nos oculte nada. Díganos qué ha visto en la mano de Lord Arthur». Pero Podgers, con la palidez aún marcada en su rostro, balbuceó. «Una vida dichosa, mi señora. Un matrimonio feliz. Gran prosperidad». Lord Arthur no quedó satisfecho. Podía notar que el hombre le mentía. Cuando la velada terminó y los invitados comenzaron a retirarse, decidió esperar. Observó a Podgers mientras éste se despedía y, con discreción, lo abordó en un rincón apartado de la residencia. «Señor Podgers, quiero que me diga la verdad», dijo con voz firme. El quiromante intentó evadirlo. «Milord, no hay nada que deba inquietarlo». Arthur lo tomó del brazo con decisión. «No me engañe. Vi su expresión cuando miró mi mano». «¿Qué fue lo que vio?». Hubo un silencio denso. Podgers bajó la mirada, y en un murmullo apenas audible, pronunció las palabras que cambiarían la vida de Lord Arthur para siempre.
Usted está destinado a cometer un asesinato. Lord Arthur sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. ¿Un asesinato? Repitió, como si la palabra en sí misma le resultara incomprensible. Sí, milord. No hay duda. Está escrito en su mano. El corazón de Lord Arthur latía con fuerza. ¿Podía ser aquello cierto? ¿Acaso un simple trazo en su palma podía sellar su destino? Trató de reírse, de desestimar la absurda predicción, pero la angustia ya se había instalado en su interior. Cuando salió a la calle, el aire nocturno golpeó su rostro con frialdad. Caminó sin rumbo por la ciudad, tratando de ordenar sus pensamientos. Hasta aquella noche, el futuro se le presentaba claro y prometedor. Pero ahora un fantasma lo acechaba. La idea del asesinato se aferraba a su mente con la fuerza de una maldición. ¿Era realmente su destino convertirse en un criminal? Debía luchar contra lo inevitable o aceptarlo y adelantarse a los acontecimientos. Así comenzó el tormento de Lord Arthur Saville. Un joven honorable, ahora marcado por una profecía que lo arrastraría a los límites de la razón. Capítulo 2. La sombra del destino. La noche en Londres se extendía como un velo oscuro sobre la ciudad. Las luces de gas parpadeaban en las calles desiertas, y el sonido de los carruajes rompiendo el silencio nocturno parecía lejano e irreal. Lord Arthur caminaba sin rumbo, atrapado en una maraña de pensamientos que hasta ese momento jamás habían cruzado su mente. El asesinato. La palabra se repetía en su cabeza con un peso insoportable. Un crimen, un acto vil e impensable, y, sin embargo, Septimus Podgers había sido claro. Está escrito en su mano. Intentaba encontrar una explicación racional. ¿Era posible que un simple pliegue en la palma de su mano pudiera determinar su destino? Su educación aristocrática, su visión del mundo, su sentido de la moral, todo ello se oponía a la idea de que la vida estuviera predestinada. Y, sin embargo, la certeza con la que el quiromante había hablado lo inquietaba. Regresó a su casa en Belgrave Square con el rostro demudado. Al entrar en su estudio, se dejó caer en un sillón y encendió una lámpara. Sobre la mesa, un retrato en miniatura de Sybil Merton le devolvió la mirada con su dulce expresión. Una vida dichosa, mi señora. Un matrimonio feliz. Gran prosperidad. Las palabras de Podgers resonaban en su mente. ¿Cómo podía haber prosperidad si en su destino estaba marcado un asesinato? ¿Acaso no era su deber evitarlo a toda costa? Se incorporó de golpe. Había una salida, una manera de liberar su futuro de aquella fatalidad. Debía cumplir con su destino cuanto antes. Si el asesinato era inevitable, entonces lo mejor sería llevarlo a cabo de inmediato, antes de su matrimonio con Sybil. Sí, murmuró, si debo matar, que sea ahora, antes de que mi vida con Sybil comience. Al día siguiente, se presentó en casa de Lady Windermere con la intención de hablar nuevamente con Podgers. Sin embargo, el quiromante no estaba allí. La anfitriona, al notar su interés, sonrió con picardía. Querido Arthur, parece que te ha impresionado nuestro señor Podgers. No me digas que ahora crees en la quiromancia. No es eso, Lady Windermere. Solo sentí curiosidad por sus habilidades. Pues debo decirte que es bastante solicitado últimamente. La duquesa de Paisley lo ha llevado a su casa. Aparentemente, ha descubierto que su doncella está destinada a casarse con un coronel retirado. Imagínate la emoción de la pobre mujer. Arthur forzó una sonrisa y se despidió. La idea de que aquel hombre continuara prediciendo futuros con la misma tranquilidad con la que le había revelado un destino criminal le resultaba casi insoportable. Días después, lo encontró en una callejuela cerca de Leicester Square. Podgers intentó evitarlo, pero Arthur lo interceptó con determinación. No puede dejarme así, señor Podgers. Necesito saber más. El quiromante suspiró con resignación. Milord, no hay más que decir. Lo que vi en su mano es inevitable. Entonces ayúdeme. Si está destinado a ocurrir, quiero elegir cómo y cuándo. El hombre parpadeó, sorprendido. ¿Quiere decir qué? Quiero librarme de esta carga lo antes posible. Si voy a cometer un asesinato, lo haré ahora. Podgers lo miró con una mezcla de temor y respeto. Eso es un pensamiento muy práctico, milord. Arthur sintió un escalofrío. ¿En qué momento había cruzado el umbral entre el horror y la aceptación? Dígame,
Podgers, insistió, ¿cómo debería proceder? El quiromante se mojó los labios. No soy un criminal, milord. Solo un lector de manos. Pero, si realmente desea que su destino se cumpla, supongo que debería elegir una víctima con prudencia. Arthur asintió, sintiendo que su vida ya no le pertenecía. Esa noche, de regreso en su estudio, desplegó un papel y comenzó a escribir una lista. Nombres, posibles víctimas, personas cuya muerte no causaría un gran escándalo. En la chimenea, el retrato de Sibyl parecía observarlo con dulzura, ajena al tormento de su prometido. Capítulo 3. La elección de la víctima. Lord Arthur Saville se encontraba en su estudio, con la pluma suspendida sobre la hoja de papel. La lista de posibles víctimas seguía incompleta. No era un asesino, y la idea de quitar una vida le resultaba repulsiva. Sin embargo, la lógica implacable de su situación le indicaba que solo adelantándose a su destino podría salvar su futuro con Sibyl. Si un asesinato está escrito en mi destino, lo mejor es cumplirlo cuanto antes. Así podré casarme sin esta sombra sobre mí. El fuego crepitaba en la chimenea, arrojando sombras vacilantes sobre las paredes. Su mente repasaba los nombres de personas cuya desaparición no causaría demasiado revuelo. No podía matar a un hombre honorable, ni a alguien de su círculo social. Debía encontrar una víctima cuyo destino fuera insignificante para el mundo. Fue entonces cuando recordó a su tío, el viejo Dean de Chichester. Es anciano, vive retirado, y tarde o temprano su muerte será inevitable. ¿No sería mejor que yo, su propio sobrino, me encargara de acelerar el proceso? De ese modo, cumpliría con la predicción sin causar sufrimiento innecesario. Convencido de su elección, Arthur decidió actuar de inmediato. No podía cometer un asesinato con sus propias manos. Eso sería demasiado brutal. Debía encontrar un método discreto, algo que pareciera natural. Tras reflexionar, optó por el veneno. Al día siguiente, visitó a un farmacéutico en una de las callejuelas de Londres, presentándose con la excusa de buscar una sustancia para tratar una dolencia nerviosa de un supuesto amigo. Con su encanto y buenas maneras, logró obtener una pequeña cantidad de aconitina, un veneno casi indetectable. Con el frasco en su bolsillo, sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. No es un acto cruel. Solo estoy adelantando lo inevitable. El destino lo ha decidido, no yo. Partió hacia la residencia de su tío en Chichester, llevándole una caja de bombones especialmente preparados. Durante la cena, el anciano conversó con entusiasmo sobre la eternidad del alma y la serenidad de la vejez. Arthur apenas pudo soportarlo. Cuando la hora del té llegó, le ofreció un bombón con el veneno. Pruébelo, tío. Son franceses, los mejores de París. El anciano tomó uno con una sonrisa. Arthur contuvo el aliento. Pero en el último momento, el Dean lo dejó caer en su platillo y se volvió hacia su criado. Hudson, buen hombre, venga y pruébelo. Arthur sintió un escalofrío. Hudson, el viejo sirviente, tomó el bombón sin sospechar nada. Gracias, su reverencia, dijo antes de llevarlo a su boca. Arthur se puso de pie de golpe. El horror lo paralizaba. Hudson no era su víctima. El destino no había hablado de un criado, sino de él. Su plan se había torcido de la manera más absurda. No, exclamó. No lo coma. Pero era demasiado tarde. Hudson sonrió amablemente, agradecido por la generosidad de su patrón, y tragó el bocado. Arthur sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La predicción del quiromante aún lo perseguía. ¿Habría fallado su intento? ¿O acaso el destino aún esperaba que él cometiera el crimen con sus propias manos? Capítulo 4. El fracaso del destino. Lord Arthur se quedó petrificado. Observó a Hudson, esperando que el veneno surtiera efecto. Su respiración se aceleró, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Pero pasaron los minutos, y el anciano criado seguía allí, de pie, sin mostrar el menor síntoma de malestar. Delicioso, milord, comentó Hudson con una sonrisa. No he probado bombones tan exquisitos en años. Arthur sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Era posible que el veneno no funcionara? ¿O había cometido algún error en la dosis? Su tío, el Dean de Chichester, rió suavemente. Vaya, Arthur. Pareces más nervioso que un clérigo en su primer sermón.
Supongo que la idea del matrimonio te tiene inquieto. El joven forzó una sonrisa y negó con la cabeza. No es nada, tío. Solo que, me pareció extraño que Hudson tomara el bombón antes que usted. El anciano sonrió con indulgencia. Oh, no seas quisquilloso. Después de tantos años de servicio, Hudson se ha convertido en parte de la familia. Además, uno no debe desconfiar de un regalo tan fino. Arthur apenas podía contener su desesperación. Su cuidadoso plan había fallado estrepitosamente. Debía encontrar una excusa para marcharse cuanto antes. Tío, lamento no poder quedarme más tiempo, pero tengo algunos asuntos urgentes en Londres. Oh, muchacho. Pensé que te quedarías al menos un par de días. Sibyl me escribió contándome lo emocionada que está por la boda. El nombre de Sibyl atravesó su conciencia como una daga. ¿Y si nunca llegaba a casarse con ella? ¿Y si esta maldición lo perseguía para siempre? Salió apresuradamente de la casa y tomó el primer tren de regreso a Londres. En el compartimento vacío, se llevó las manos al rostro. ¿Qué he hecho? Había intentado envenenar a un hombre inocente, y ni siquiera había logrado su cometido. Cuando llegó a su residencia en Belgrave Square, fue recibido con una carta de Sibyl. Sus palabras estaban llenas de amor y anticipación por su futuro juntos. Arthur, cada día que pasa estoy más impaciente por convertirme en tu esposa. No hay felicidad más grande para mí que compartir mi vida contigo. Apretó el papel entre sus dedos. Debía encontrar otra forma de cumplir su destino, otra víctima. Pero esta vez, debía asegurarse de que el plan no fallara. Lord Arthur Savile no era un asesino por naturaleza, pero el destino le exigía que lo fuera. Capítulo 5. La inquietud de la mente. El retorno a Londres no trajo consigo alivio alguno. De hecho, en su corazón, el peso de la culpa comenzó a transformarse en una aguda sensación de desesperación. Arthur había fallado. La tentativa de asesinato, el intento de deshacerse de una vida inocente, todo había sido un fracaso. En su estudio, rodeado por la quietud de la noche, la única compañía que tenía era el resplandor de la lámpara sobre su mesa y la carta de Sibyl, que aún se encontraba sobre la superficie de madera pulida. Las palabras de ella, llenas de amor y esperanza, parecían burlarse de su angustia. ¿Cómo podría presentarse ante ella con esta sombra oscura que lo perseguía? ¿Cómo podría seguir adelante con su vida, sabiendo que el destino lo había marcado con tal terrible carga? No puedo seguir así. Debo terminar con esto de una vez por todas. Si el destino me exige una vida perdida, que sea ahora, antes de que sufra más. Se levantó de su asiento y empezó a caminar por el estudio, como un animal acorralado. El tic-tac del reloj sobre la chimenea le parecía un recordatorio cruel del paso del tiempo. Aquel destino que lo había alcanzado, inevitable e implacable, no podía esperar mucho más. Esa misma noche, se dirigió nuevamente a la calle, sin rumbo fijo. La ciudad estaba envuelta en una niebla espesa, pero su mente no podía hallar paz. Necesitaba tomar una decisión, una verdadera decisión. ¿Quién sería el siguiente? ¿Cómo podría asegurarse de que el próximo intento no fuera otro fracaso más? Fue entonces cuando un nombre le vino a la mente: el señor Esteban Prendergast. Un hombre que había sido parte de su círculo social, pero que había caído en deshonra debido a una serie de malas decisiones. Un hombre sin amigos, sin fortuna. Y lo más importante, un hombre cuyo destino, según Arthur, no dejaría huella en la sociedad si llegara a desaparecer. Sí, pensó Arthur. Este será el elegido. No tiene familia cercana, nadie que lo eche de menos. El golpe será rápido, eficiente y, sin remordimientos. El plan comenzó a tomar forma en su mente. Esta vez no cometería el error de confiar en métodos indirectos. No habría más veneno ni accidentes. Debería ser algo limpio, algo rápido. Necesitaba un cuchillo, algo sencillo pero efectivo. Podría encontrarse con Prendergast en un lugar apartado, quizás en un club privado en el que ambos solían frecuentar, y acabar con él en el momento adecuado. Una vez hecho, podría regresar a su vida como si nada hubiera ocurrido. Esa misma noche, Arthur se dirigió hacia un club en Westminster donde sabía que el señor Prendergast pasaba sus noches jugando al whist. La idea de enfrentarse a la realidad de su destino, de asumir el acto que su vida exigía, lo llenaba de una mezcla de terror y fascinación. Había esperado tanto tiempo para tomar una decisión,
Y ahora que finalmente lo hacía, parecía como si el destino lo hubiera estado esperando con paciencia. Cuando llegó al club, las luces eran tenues y el ambiente estaba impregnado por el olor a tabaco y licor. Al fondo, junto a una chimenea crepitante, vio a Esteban Prendergast, con su rostro ensombrecido por el paso del tiempo y la tristeza. La mirada vacía del hombre parecía decirlo todo. Había vivido más allá de sus propios deseos, consumido por una vida de errores y arrepentimientos. Arthur se acercó lentamente. No tenía miedo, no podía permitírselo. El destino había hablado. Se acercó más a Prendergast, quien levantó la vista y le dedicó una mirada cansada. «Ah, Lord Arthur, nunca pensé que encontraría a alguien tan tarde en la noche». Arthur no respondió. No podía. Sus palabras se habían desvanecido, dejando solo el peso de la decisión final. Con un gesto rápido y decidido, Arthur sacó el cuchillo de su bolsillo, el frío acero de la hoja reflejando la tenue luz de la lámpara. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, un pensamiento atravesó su mente, como un rayo. ¿Y si el destino no está en sus manos? ¿Y si el único camino hacia la redención de su alma era no seguir el plan de la fatalidad? Un sudor frío le recorrió la frente. El miedo le paralizó el cuerpo, pero también la razón. El cuchillo cayó al suelo con un sonido sordo. Se quedó allí, mirando al hombre que tenía frente a él, preguntándose si de verdad el destino podía ser alterado. «Perdón, Prendergast», murmuró Arthur, levantándose rápidamente. «Me equivoqué». El hombre lo observó con desconfianza, pero no dijo nada. Arthur salió del club, completamente confundido. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué lo había detenido en el último momento? Esa noche, el destino había hecho una pausa. Pero el silencio que siguió solo alimentaba más la tormenta de pensamientos que lo perseguían. Capítulo 6. La larga noche del alma. La mañana siguiente llegó con una quietud inquietante, como si el mundo mismo estuviera esperando que Arthur tomara una decisión definitiva. El sol se filtraba débilmente a través de las cortinas de su habitación, y el aire frío de la madrugada aún se hacía presente, filtrándose por las rendijas. El joven noble se despertó con la mente nublada y la conciencia más pesada que nunca. Había fallado en su intento de asesinato, y ahora se sentía más atrapado que nunca en las garras de un destino que parecía burlarse de él. Arthur se sentó en el borde de su cama, mirando las paredes vacías de su habitación. La idea del matrimonio con Sibyl seguía siendo su faro de esperanza, pero cada vez más la sombra de la predicción del quiromante lo seguía con más fuerza. El tiempo parecía correr, y con cada minuto que pasaba, la urgencia de cumplir con su destino se intensificaba. No podía seguir postergando lo inevitable. El rostro de Sibyl apareció en su mente, tan radiante y llena de vida. ¿Cómo podría pedirle matrimonio sabiendo que no podía liberarse de la oscuridad que lo acechaba? El pensamiento de su futura esposa, tan confiada y llena de amor, lo llenaba de una profunda culpa. ¿Cómo podría ser el hombre que ella necesitaba si estaba atado a esta maldición de la que no podía escapar? Con una sensación de desesperación, Arthur se levantó y comenzó a vestirse. Decidió que no podía seguir esperando más. Aquel mismo día iba a enfrentarse a su destino de una vez por todas, sin importar las consecuencias. Había elegido a Prendergast, pero algo lo había detenido en el último momento. Ahora debía decidir si debía seguir con esa elección, o si debía hallar otra víctima. Caminó por las calles de Londres con paso firme, casi mecánico, como si estuviera en trance. El bullicio de la ciudad, las voces de la gente y el crujir de los carruajes parecían llegar a él como ecos distantes. Cada paso que daba lo acercaba más a la inevitabilidad de su acto. Se dirigió nuevamente al club donde había visto a Esteban Prendergast la noche anterior. Arthur no quería esperar más. Esta vez no iba a dudar. Sabía lo que debía hacer, y no iba a permitir que nada lo detuviera. Su mente estaba decidida, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho, como si intentara advertirle que aún había tiempo para cambiar de rumbo. Cuando llegó al club, el rostro de Prendergast no era el que esperaba encontrar. El hombre, usualmente sombrío y taciturno, parecía mucho más relajado, casi alegre, como si el peso de la vida le hubiera dejado de afectar. Arthur se detuvo un momento, observando desde la puerta. Estaba vestido con un traje de corte moderno, una copa de vino en la mano, hablando con un hombre que Arthur no reconoció. La ironía del destino golpeó con fuerza. ¿Cómo podía este hombre, que había sido su objetivo de asesinato,
parecer tan despreocupado. ¿Cómo podía él, que había tomado la vida de tantas personas con su egoísmo, seguir viviendo con tanta calma? Finalmente, Arthur se acercó al grupo y se presentó ante Prendergast. Este, al verlo, esbozó una sonrisa y le tendió la mano. «Ah, Lord Arthur, qué placer verle nuevamente. Pensé que había sido usted uno de esos hombres que olvidan sus viejos amigos». Arthur apretó la mano de Esteban, pero no podía dejar de notar el vacío en sus ojos. Su amigo no era consciente del peso que Arthur sentía, de la desesperación que lo había llevado hasta allí. «Lo lamento, Prendergast. He estado distraído», dijo Arthur, forzando una sonrisa. La cordialidad de su voz no coincidía con el torbellino que se desataba en su pecho. Prendergast lo observó con una ligera inclinación de cabeza. «No hay problema, Arthur. Todos tenemos nuestras cargas, ¿no es cierto? El peso de la vida a veces es demasiado grande para llevarlo solo». Arthur respiró profundamente, sintiendo cómo el peso de esas palabras se le metía en el pecho. El peso de la vida. En eso estaba él. Cargando con un destino que lo había marcado, pero sin saber cómo liberarse. Estaba en ese punto de su vida donde, como un condenado, debía decidir si aceptaba su destino o lo desafiaba. Decidió no hablar más de la predicción ni del motivo que lo había llevado hasta allí. En cambio, se quedó en silencio, observando a Prendergast. Su amigo parecía ajeno a los pensamientos oscuros de Arthur, disfrutando de la conversación, sin saber que la maldición que pesaba sobre su amigo lo había llevado al borde de un abismo. Tras un par de horas de conversaciones triviales y copas de vino, Arthur decidió que ya era suficiente. Tenía que actuar antes de que la razón se le escapara por completo. El peso de su destino estaba aplastando su alma, y ya no podía detener lo que sentía que debía hacerse. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior se rebelaba contra la idea de seguir adelante con su macabro propósito. Al levantarse para marcharse, se despidió de Prendergast. No podía cometer el acto en ese momento, ni en ese lugar. Algo dentro de él le decía que no era el momento. El destino, siempre tan ambiguo y misterioso, seguía jugando con él. Quizás, pensó Arthur, aún no había llegado la hora de la acción. Volvió a su casa esa noche, sin saber qué camino seguir. La angustia seguía allí, más fuerte que nunca. ¿Cómo podía enfrentarse a su destino si no sabía si debía seguirlo? Capítulo 7. El rostro del destino. Arthur Saville no podía escapar de la niebla que lo envolvía. Cada día que pasaba, la sensación de inevitabilidad se profundizaba, como si un peso invisible lo empujara hacia un destino del cual no podía liberarse. Pero más inquietante aún era la creciente pregunta que lo atormentaba: ¿qué era realmente el destino que el quiromante le había predicho? Las horas pasaban y las noches se alargaban, mientras Arthur, en su lucha interna, intentaba tomar una decisión que lo liberara de la angustia que lo acosaba. Decidió entonces buscar consejo en alguien más cercano, alguien que pudiera ofrecerle una perspectiva distinta. La idea de acudir a un amigo lo atrajo, pero, al mismo tiempo, la distancia emocional que había entre él y aquellos que lo rodeaban lo mantenía apartado. Los amigos de Arthur lo veían como un hombre exitoso, cuyo futuro estaba asegurado. ¿Cómo podrían entender que su vida estaba siendo arrastrada por una fuerza externa, una fuerza que lo había marcado desde su nacimiento? Una tarde, mientras caminaba por los jardines de su casa en Londres, reflexionó sobre el rostro del quiromante. Recuerdos de aquel encuentro volvieron a su mente, con una claridad aterradora. La predicción del hombre, con su voz grave y solemne, había penetrado en su alma y dejado una marca imborrable. Pero lo que más lo perturbaba no era el hecho de que le hubiera dicho la verdad, sino que Arthur había llegado a sentir que el destino no solo estaba predestinado, sino que estaba en sus manos ejecutarlo. El día en que lo conoció, el quiromante había hablado de la fatalidad de su vida, como si ya estuviera escrito en las estrellas. Las palabras de este hombre, con su mirada fija y penetrante, nunca dejaron de retumbar en la mente de Arthur. Tu destino está sellado, joven lord. El crimen será la marca de tu vida. Debes seguir este camino, o tu alma quedará atrapada en el olvido. Esa noche, Arthur trató de dormir, pero los ecos de aquellas palabras lo mantenían despierto. La opresión en su pecho se hacía más fuerte con cada respiración, y su mente corría en círculos, preguntándose si todo lo que había hecho hasta ahora no había sido más que un intento de evitar lo inevitable. Se levantó de la cama con un suspiro ahogado y salió al jardín en busca de aire fresco.
La luna llena iluminaba el paisaje, reflejando una luz plateada sobre los caminos y las sombras. Arthur caminó en silencio, sin rumbo fijo, hasta que llegó a una pequeña fuente en el centro del jardín. El sonido del agua, en su incesante fluir, parecía hablarle, como si estuviera en un diálogo consigo mismo. ¿Qué debo hacer?, pensaba. ¿Es esto lo que realmente quiero? ¿Seguir el camino de la fatalidad que se me ha mostrado? De repente, un pensamiento aterrador cruzó por su mente. ¿Y si su vida, su propio destino, fuera simplemente un reflejo de su incapacidad para romper con las expectativas ajenas? Si su vida ya estaba predestinada, ¿acaso no sería él un esclavo de su propio destino? ¿O tenía la capacidad de desafiar esa predicción? En ese momento, algo dentro de él despertó. El hombre que lo había predicho todo no lo conocía completamente. No conocía su alma, ni sus deseos más profundos. ¿Cómo podría un extraño, mirando sus manos, haberle dicho que la muerte era su única opción? Arthur sintió una rabia creciente. Estaba cansado de ser el peón de un juego que ni siquiera entendía. Pero mientras más lo pensaba, más se daba cuenta de lo que le había llevado hasta ese punto. El deseo de la perfección, la obsesión por hacer las cosas bien, lo había arrastrado a este torbellino de desesperación. ¿Quién era él para juzgar que era correcto? Si el destino lo había marcado de esa manera, ¿cómo podría escapar de ello sin ser verdaderamente un traidor hacia sí mismo? En ese momento de crisis interna, Arthur recordó a Sibyl, la joven con la que había soñado un futuro lleno de promesas. Su rostro, lleno de amor y esperanza, lo miraba desde el rincón de su conciencia, como si fuera la única vía de escape que aún quedaba. Pero, al mismo tiempo, el recuerdo de su promesa de matrimonio lo llenaba de temor. Si no podía cumplir con su propio destino, ¿cómo podría esperar que ella lo entendiera? ¿Cómo podría engañarla a ella y a sí mismo, sabiendo que había un asesino dentro de él que no había sido purgado? En ese momento, Arthur comprendió algo importante. No era su destino lo que lo atormentaba, sino su incapacidad para aceptarlo. La resistencia a aceptar lo que debía hacerse era lo que lo mantenía atrapado. Se encontraba en un círculo vicioso que no podía romper. La idea de matar a alguien era repulsiva, pero la lucha constante contra su propia naturaleza lo había llevado a un punto de no retorno. De repente, escuchó el sonido de unos pasos detrás de él. Se dio vuelta, y vio a su viejo amigo, el coronel Lyle, acercándose. Aunque Arthur no lo había invitado, su presencia era reconfortante. Lyle había sido uno de los pocos amigos de Arthur que lo conocía verdaderamente, que entendía su naturaleza y su lucha interna. Arthur, dijo el coronel, en tono tranquilo, parece que te has perdido en tus pensamientos. No eres el mismo de siempre, ¿verdad? Arthur suspiró, se apoyó en la fuente y miró a su amigo con ojos cansados. No sé qué hacer, Lyle. Mi vida parece estar marcada por algo que no puedo controlar. Todo lo que intento hacer se desvanece. Ya no sé si soy el hombre que quiero ser o el hombre que me han dicho que soy. El coronel lo miró con una expresión pensativa, luego puso su mano sobre el hombro de Arthur. No permitas que lo que otros dicen defina quién eres, Arthur. Tú eres más que un destino predicho. La vida es algo que se construye día a día. Lo que más importa es lo que decides hoy. Y esa es la única verdad que realmente puedes controlar. Arthur quedó en silencio, escuchando las palabras de su amigo. Algo dentro de él se removió, como si por fin hubiera tocado una verdad profunda y esencial. Era cierto. Podía escoger. Podía decidir quién quería ser. Y esa decisión, más que cualquier predicción, marcaría su destino. Capítulo 8. La llama de la esperanza. La mañana siguiente amaneció fría y gris, pero dentro de Arthur, algo había cambiado. El peso de la incertidumbre no desapareció, pero comenzó a disolverse, paso a paso, como la niebla al amanecer. Lyle, con sus palabras sabias y su presencia serena, había logrado algo en él, una chispa de esperanza. Aunque la oscuridad de la predicción seguía presente, Arthur comenzó a comprender que no estaba necesariamente atado a un destino de fatalidad. Quizás, había algo más que lo definía. Algo más allá de las líneas de sus manos y los susurros de los adivinos. Decidió que no podía seguir postergando la inevitable conversación con Sibyl. Había vivido en el temor de lo que su futuro les deparaba, y había postergado una y otra vez la verdad. Ahora, con una sensación renovada de determinación, entendió que debía enfrentarse a su propio miedo.
No podía vivir más en la sombra de una predicción que ni siquiera entendía completamente. Esa tarde, cuando la luz comenzaba a desvanecerse y el cielo se teñía de un cálido naranja, Arthur se dirigió a la mansión de Sibyl. El trayecto le pareció largo, pero, al mismo tiempo, se sentía preparado. Cada paso lo acercaba más a la respuesta que había estado buscando, la respuesta que había temido encontrar, el enfrentarse a sí mismo. Al llegar a la mansión, fue recibido por la madre de Sibyl, una mujer amable y de trato cordial, que lo saludó con la calidez que siempre había conocido. Aunque sentía una presión creciente en su pecho, Arthur intentó mantener la compostura. Su mente no dejaba de repetir lo que había decidido. Hablar con Sibyl, explicarle lo que sentía, lo que lo atormentaba, y dejar que ella decidiera su futuro. Finalmente, después de algunos minutos, Sibyl apareció. Su rostro, radiante como siempre, iluminó el salón. Llevaba un vestido de terciopelo azul oscuro, que resaltaba el brillo de sus ojos. Arthur se quedó inmóvil por un momento, incapaz de evitar la fuerza de la conexión que sentía con ella. Pero también sabía que debía ser honesto. No podía seguir ocultándole la tormenta interna que lo había devastado durante tanto tiempo. Sibyl, dijo, tomando una respiración profunda, tenemos que hablar. Ella lo miró con una ligera sonrisa, como si no pudiera imaginar que algo pudiera preocupar a alguien tan decidido como él. Se acercó y se sentó a su lado. ¿Qué pasa, Arthur? Pareces diferente, como si estuvieras cargando un peso muy grande. Arthur cerró los ojos por un momento, reuniendo la fuerza que necesitaba. Cuando los abrió, su mirada se encontró con la suya, y fue como si todo lo demás desapareciera. Solo existía ella, y el dolor de su alma se disipaba, aunque solo fuera un instante. No puedo seguir adelante sin ser honesto contigo. Te he mentido, Sibyl, no con palabras, sino con mis acciones, al no mostrarte quién soy realmente. Hay algo dentro de mí, algo que no puedo entender, pero que no puedo seguir ignorando. Sibyl lo observó, su sonrisa desvaneciéndose poco a poco. Parecía percibir la gravedad de la situación, pero aún así, su calma no se alteró. ¿De qué hablas, Arthur? Sabes que siempre he confiado en ti, en lo que eres. No hay nada que me puedas contar que cambie lo que siento. Las palabras de Sibyl fueron como un bálsamo para su alma, pero al mismo tiempo, también aumentaron la culpa que sentía. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad. El destino que lo acechaba, el peso de la predicción, lo empujaba hacia una decisión que temía. Sin embargo, no podía permitir que su miedo arruinara su futuro. Hace algún tiempo, conocí a un hombre, un quiromante. Me dijo que mi vida estaría marcada por el crimen. Y que, para salvarme a mí mismo, debía cometer un asesinato. Me dijo que estaba predestinado a hacerlo. Y aunque al principio no lo creí, con el tiempo me di cuenta de que su predicción estaba pesando sobre mí, siempre presente, como un eco que no puedo apagar. Sibyl lo miró fijamente, sus ojos llenos de confusión y sorpresa. Por un momento, el silencio invadió el salón, y la atmósfera se tornó densa. Arthur podía sentir su corazón latir con fuerza, su garganta seca. Lo que había temido, lo que había intentado evitar, estaba sucediendo. Arthur, dijo Sibyl con suavidad, su voz temblando ligeramente, ¿me estás diciendo que crees que realmente estás destinado a cometer un asesinato? Él asintió, aunque su propia voz le sonaba distante. Sí. En mi mente, todo parece señalar que esa es la única salida. Que de alguna manera, debo seguir el camino que me ha sido señalado. Pero no quiero hacerlo, Sibyl. No quiero ser ese hombre. Sin embargo, la duda, la incertidumbre, siguen allí, consumiéndome. Sibyl se quedó en silencio por un largo rato, antes de acercarse y tomar su mano. Arthur sentía el calor de su tacto, pero también la tristeza en sus ojos. Ella lo observaba como si pudiera ver a través de él, a través de su angustia, de su tormenta interior. Arthur, no tienes que ser ese hombre. Nadie está predestinado a algo así. Y aunque tus dudas sean reales, también lo son tus ganas de cambiar, de hacer lo correcto. No sé cómo, pero sé que el amor y la verdad son mucho más fuertes que cualquier predicción que alguien pueda hacer sobre ti. Tienes el poder de elegir, de decidir quién quieres ser. Las palabras de Sibyl fueron como una luz que iluminaba su oscuridad. Arthur sintió una mezcla de alivio y dolor, pero también de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo,
Sintió que podía ser libre, que podía luchar por lo que amaba sin tener que cargar con el peso de un destino impuesto. Sibyl, dijo, con voz quebrada, te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para ser el hombre que tú mereces, el hombre que yo quiero ser. Ella lo miró, su rostro lleno de ternura y comprensión, y asintió lentamente. Entonces, comencemos de nuevo, Arthur. Deja que el pasado se quede atrás. El futuro está por escribirlo eligiendo lo que harás hoy. Arthur, al escuchar esas palabras, sintió por primera vez en mucho tiempo que las cadenas que lo habían atado comenzaban a romperse. El destino, esa sombra que había seguido sus pasos, ya no parecía tan imponente. La verdadera fuerza no residía en las manos del quiromante ni en las líneas de su palma. Residiría en las decisiones que tomara a partir de ese momento, en el amor que decidiera cultivar y la vida que decidiera construir junto a Sibyl. La llama de la esperanza, tan tenue como había sido al principio, comenzó a arder con fuerza en su pecho. Por fin, Arthur sentía que el poder de elegir estaba en sus manos. Y, mientras miraba a Sibyl, sabía que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Capítulo 9. El camino de la decisión. El día después de su conversación con Sibyl, Arthur despertó con un sentimiento nuevo en el pecho. Una sensación extraña, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. Durante tanto tiempo, había llevado consigo el peso de una predicción que lo acosaba, pero ahora parecía haber dado un paso hacia una nueva dirección. Aunque el futuro seguía siendo incierto, algo dentro de él le decía que, por primera vez, él tenía el control de su destino. Y esa sensación era más poderosa que cualquier predicción o amenaza externa. Sibyl había sido un faro de luz en la oscuridad, mostrándole que la verdad, el amor y la voluntad personal podían ser fuerzas más poderosas que cualquier destino predeterminado. Sin embargo, la tranquilidad que sentía era, en cierta manera, efímera. En lo profundo de su ser, Arthur sabía que las decisiones que tomara de ahora en adelante tendrían repercusiones no solo en su vida, sino también en la de Sibyl. Había hablado de cambiar, de ser el hombre que ella merecía, pero las acciones, pensó, siempre hablarían más alto que las palabras. A lo largo de la mañana, pensó en todo lo que había vivido, en los días oscuros de incertidumbre, en el miedo que había sentido frente a la predicción del quiromante, y en la dolorosa realización de que su vida parecía estar marcada por una fuerza externa, algo que no podía controlar. Pero ahora, en su interior, había una semilla de esperanza que empezaba a crecer. Sabía que el poder de esa semilla dependía de lo que decidiera hacer con ella. No podía permitir que el miedo lo controlara nuevamente. Decidió ir a ver a Lyle. Había sido él quien lo había impulsado a enfrentar su destino de manera diferente, a comprender que, más allá de las predicciones, existía la libertad de decisión. Lyle había hablado de la importancia de forjar un camino propio, y Arthur sentía que aún necesitaba más claridad sobre cómo caminar ese sendero. Al llegar a la cabaña de Lyle, fue recibido con la misma cordialidad de siempre. El hombre de barba larga lo invitó a entrar, y, después de un cálido saludo, se sentaron frente a la chimenea, que crepitaba suavemente en el fondo. «Arthur, ¿cómo te encuentras?», preguntó Lyle, mirándolo con una mirada profunda que parecía leer más allá de las palabras. «Estoy mejor, en cierto sentido», respondió Arthur, tomando un momento para organizar sus pensamientos. «He hablado con Sibyl, y creo que he comenzado a ver las cosas desde otra perspectiva. Pero hay algo que aún me atormenta. Me cuesta aceptar la idea de que realmente tengo el control, que realmente puedo decidir». Lyle asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esas palabras. «Es normal, Arthur. La gente tiende a pensar que su destino está predeterminado, que están atrapados en un camino del que no pueden escapar. Pero el control está en tus manos, solo que no siempre es fácil verlo. El hecho de que estés aquí, buscando respuestas, es ya un gran paso. La decisión es tuya, y cada acción que tomes de ahora en adelante te acercará más a la vida que deseas». Arthur se quedó en silencio, procesando las palabras de Lyle. El peso de sus decisiones comenzaba a ser más claro, pero también lo era algo más, la necesidad de actuar. No podía seguir dando vueltas alrededor de sus miedos, ni vivir atrapado por la sombra de una predicción. Si realmente quería un futuro diferente, debía ser valiente. El miedo solo lo mantendría estancado. Y si el camino no es fácil, Lyle, ¿cómo sabré si estoy tomando la decisión correcta? Lyle sonrió, una sonrisa que transmitía comprensión y sabiduría.
No hay una única decisión correcta, Arthur. La vida no es una línea recta. Es un viaje de elecciones, algunas buenas, otras malas, pero lo importante es que cada elección es una oportunidad para aprender y crecer. La clave es ser fiel a ti mismo, a tus valores y a lo que sientes en tu corazón. Si sigues esos principios, sabrás que estás en el camino correcto. Las palabras de Lyle resonaron profundamente en Arthur. El camino de la vida no era preestablecido, y las decisiones que tomara serían las que realmente le darían forma. Ya no se trataba de seguir una predicción, sino de vivir de acuerdo a lo que él elegía ser. La libertad no estaba en la predicción que le había hecho el quiromante, sino en la posibilidad de elegir cada día, en cada momento. El sol ya comenzaba a ponerse cuando Arthur se despidió de Lyle, agradecido por su sabiduría. Mientras caminaba de regreso hacia la mansión, las palabras del hombre resonaban en su mente. Sabía que había llegado el momento de dar el siguiente paso. No podía seguir esperando a que la vida le ofreciera respuestas. Debía actuar. Cuando llegó a la mansión, Sibyl estaba en el jardín, rodeada de flores que parecían brillar con la luz dorada del atardecer. Ella lo vio llegar y le sonrió, como siempre, pero hoy algo en su mirada era diferente. Arthur se acercó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Tenía algo importante que decirle, algo que marcaría un antes y un después en sus vidas. Sibyl, dijo con voz firme, pero llena de emoción, he decidido. No puedo vivir más con la duda. No puedo seguir temiendo lo que me han dicho, ni seguir esperando que algo cambie sin hacer nada al respecto. He tomado la decisión de ser el hombre que quiero ser, el hombre que tú mereces. Sibyl lo miró con una mezcla de curiosidad y esperanza, esperando escuchar lo que Arthur tenía para decir. Él se acercó un paso más y tomó sus manos entre las suyas. Quiero estar contigo, Sibyl, sin temor a lo que me dijeron, sin que nada más interfiera. Te prometo que haré todo lo posible por ser un hombre digno de ti, por vivir con integridad y amor. No puedo garantizarte que todo será fácil, pero lo que sí puedo prometerte es que lucharé por lo que tenemos. Y por lo que podemos construir. Sibyl sonrió, su rostro iluminado por el sol que ya se ponía. Sus ojos brillaban con una sinceridad profunda. Arthur, dijo con suavidad, siempre he creído en ti. Y ahora veo, más que nunca, la fortaleza que tienes. Estoy a tu lado, siempre. Arthur sintió que un peso se levantaba de su pecho. El miedo que lo había paralizado tanto tiempo comenzaba a disiparse, reemplazado por una nueva confianza. El futuro seguía siendo incierto, pero lo que importaba ahora era el camino que él había decidido seguir. Un camino de amor, de lucha, y de decisiones tomadas con el corazón en la mano. Y, con Sibyl a su lado, sabía que no importaba lo que viniera, siempre tendría el poder de elegir. Capítulo 10. La revelación del pasado. El día siguiente llegó con un aire cargado de expectativas. Arthur había sentido la paz de haber tomado una decisión importante, pero no podía escapar del peso del pasado, de las sombras que aún lo seguían. A pesar de todo, su determinación de cambiar su destino lo mantenía firme. Había decidido enfrentar no solo su futuro, sino también los aspectos de su vida que lo habían llevado a sentirse cautivo de una predicción que había comenzado a definir su existencia. Aquel día, Arthur se despertó temprano. El sol apenas comenzaba a asomar entre las colinas, tiñendo el cielo de un dorado suave que reflejaba la tranquilidad del momento. Sin embargo, a pesar de la calma externa, su mente seguía reviviendo la conversación que había tenido con Sibyl la noche anterior. Las palabras que le había dicho, la promesa que había hecho, seguían resonando en su interior como un eco distante, pero firme. Sabía que había dado el primer paso, pero también sabía que para dar los siguientes, tendría que enfrentar lo que había dejado atrás. Decidió que era el momento adecuado para ir a la mansión de su familia. El peso de la tradición y las expectativas de su linaje siempre lo habían marcado, como si su destino estuviera, de alguna manera, predestinado a seguir los pasos de los que vinieron antes que él. La mansión, una edificación majestuosa, estaba tan impregnada de la historia de su familia que se sentía como un lugar cargado de presiones invisibles. Desde su nacimiento, había vivido con la sensación de que sus decisiones no eran completamente suyas, que siempre había algo más grande que él dictando lo que debía hacer. Cuando llegó a la mansión, Arthur fue recibido por el mayordomo, que lo condujo a la biblioteca, donde su padre solía pasar muchas horas. Allí, rodeado de los antiguos tomos que pertenecían a su familia, Arthur se sentó frente a su madre,
quien lo miraba con una mezcla de preocupación y ternura. «Arthur, querido, ¿cómo te encuentras?», preguntó su madre, con la voz suave y apacible que siempre lo había confortado. «Estoy bien, madre», respondió él, intentando ocultar la turbulencia interna que sentía. «Pero he estado pensando mucho en todo lo que ha sucedido últimamente. He tomado algunas decisiones importantes, y hay algo que necesito preguntarte. Algo que creo que es necesario para comprender mi futuro». Su madre lo observó con curiosidad, esperando escuchar lo que tenía que decir. Arthur respiró hondo, sabiendo que el momento había llegado. «Madre, ¿qué sabes sobre la predicción que me hizo el quiromante?», preguntó, sus palabras saliendo con un tono de determinación que a él mismo le sorprendió. La pregunta flotó en el aire durante unos segundos, antes de que su madre, visiblemente sorprendida, respondiera. «¿El quiromante?», dijo con cautela. «Arthur, nunca te había hablado de eso, pero, ya que lo mencionas, hay algo que debo decirte». Arthur la miró fijamente. Durante años, había guardado un sentimiento profundo de desconfianza hacia su familia en relación a su futuro. Creía que su madre había guardado secretos sobre lo que el destino tenía reservado para él, y ahora, al parecer, ese momento de revelación había llegado. «Tu padre y yo», comenzó ella, pero hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Cuando eras muy pequeño, hace muchos años, un hombre vino a nuestra puerta. Él dijo ser un vidente, alguien que podía predecir el futuro. Yo nunca creí en esas cosas, pero tu padre, como sabes, siempre fue más receptivo a esas ideas». Arthur observó a su madre con una mezcla de asombro y desconfianza. La revelación de que su padre había buscado consejo de un vidente lo sorprendió profundamente. «¿Y qué fue lo que dijo?», preguntó, con la esperanza de entender finalmente lo que se había dicho sobre su destino. «Él predijo que tu vida estaría marcada por una gran tragedia, una que no podías evitar. Dijo que el futuro de nuestra familia dependía de una decisión que tú tomarías, una decisión que, al final, te llevaría a la muerte», dijo su madre con un suspiro, claramente afectada por el dolor de ese recuerdo. Arthur sintió como un escalofrío recorría su espalda. Siempre había temido que esa predicción fuera más que una simple coincidencia, que las sombras de ese vaticinio estuvieran de alguna manera ligadas a él. Ahora, al escuchar las palabras de su madre, esa sensación de fatalidad se hacía aún más real. «¿Y por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Arthur, la confusión mezclada con una pizca de rabia que no podía contener. «¿Por qué me dejaste vivir todo este tiempo con esa amenaza en mi mente sin saber la verdad?». Su madre lo miró fijamente, su rostro lleno de tristeza y remordimiento. «Porque creímos que podías superar eso por ti mismo», dijo ella con suavidad. «Creímos que el miedo no debía dominarte. Y también temíamos que saber más sobre esa predicción te llevara a actuar de forma impulsiva, a hacerle caso a una sombra que no debía tener poder sobre ti. Quisimos que vivieras tu vida sin esa carga». Arthur cerró los ojos por un momento, absorbiendo lo que acababa de escuchar. Las palabras de su madre abrieron una nueva perspectiva en su mente, una que iba más allá del miedo y la predestinación. Si bien la predicción del quiromante había jugado un papel importante en su vida, lo que su madre le estaba diciendo le daba una nueva luz. La vida no estaba completamente predeterminada. A pesar de lo que había dicho el vidente, él aún tenía el poder de decidir. «Madre, yo ya no quiero vivir bajo esa sombra», dijo Arthur, su voz más firme que nunca. «No quiero que el miedo me gobierne. He tomado una decisión, y no será fácil, pero sé que el camino que debo seguir es uno que yo elija. No uno que me haya sido impuesto». Su madre lo observó en silencio por un largo momento, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y preocupación. «Arthur, hijo, si esa es tu decisión, te apoyaré, pero ten en cuenta que el camino que eliges no será fácil. La vida no es una serie de decisiones fáciles y rápidas. Pero confío en ti. Sé que harás lo que creas que es lo correcto». Arthur asintió, agradecido por el apoyo de su madre, pero también consciente de que la verdadera lucha comenzaba ahora. El pasado ya no podía controlarlo. Tenía que ser él quien tomara las riendas de su vida, no las sombras del destino. Al salir de la mansión, Arthur respiró profundamente, mirando al cielo que comenzaba a oscurecerse. Había dado un paso importante en su vida, y sabía que, aunque el futuro seguía siendo incierto, él tenía ahora el control de su destino. Y eso era lo único que realmente importaba.
Con la resolución firme, Arthur regresó a su hogar, sabiendo que, aunque el camino que quedaba por recorrer estaría lleno de desafíos, lo recorrería con la convicción de que cada paso sería una elección propia. Capítulo 11. El encuentro con la verdad. El día después de la revelación en la mansión familiar, Arthur se sentó en su estudio, rodeado de papeles y documentos que apenas podía concentrarse en leer. Su mente seguía atrapada en la conversación con su madre, en las palabras que había dicho sobre el quiromante y la predicción que había marcado su vida desde su niñez. La sensación de estar atrapado en un destino del que no podía escapar comenzaba a desvanecerse, pero la realidad de que todo lo que había sucedido hasta ahora estaba de alguna manera influenciado por aquello le pesaba enormemente. A pesar de sus esfuerzos por racionalizar, algo en su interior seguía inquieto. Sabía que para dar un verdadero giro a su vida debía confrontar todo lo que había dejado atrás, todos los secretos que habían sido ocultos a lo largo de los años, y lo que más le perturbaba era que esa verdad permaneciera enterrada. Si no me enfrento a todo esto, ¿cómo sabré si realmente soy libre de las sombras de esa predicción? Se dijo a sí mismo, mientras dejaba los papeles a un lado. El sol se estaba poniendo, y Arthur, sin poder esperar más, decidió que era el momento de encontrar la respuesta a sus dudas. Su plan era claro: iría a ver al quiromante. Aunque el pensamiento de encontrarse nuevamente con esa figura mística le causaba cierta incomodidad, sabía que no podía seguir viviendo con la incertidumbre. La única manera de ganar el control de su destino era entender completamente el alcance de lo que se había dicho en ese primer encuentro. Tomó su abrigo y se dirigió a la ciudad, con paso firme pero lleno de dudas. El viento frío lo acompañó mientras avanzaba por las calles tranquilas de Londres. La ciudad, como siempre, se sentía viva con su constante murmullo, pero a pesar de todo su bullicio, Arthur no podía dejar de sentirse aislado, como si estuviera caminando solo hacia lo desconocido. Al llegar a la antigua casa del quiromante, un edificio de aspecto desordenado pero con un aire de misterio inconfundible, Arthur respiró hondo antes de llamar a la puerta. El sonido de un leve crujido proveniente del interior indicaba que alguien había respondido a su llamada. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura encorvada del quiromante, cuya presencia parecía inmutable. Sus ojos, agudos como cuchillas, escrutaron a Arthur con una calma perturbadora. «Arthur, has vuelto», dijo con voz grave, como si ya supiera por qué estaba allí. Arthur asintió, aunque aún no estaba seguro de cómo abordar la situación. «Sí, he vuelto», respondió, tratando de mantener su voz firme. «Necesito saber más sobre lo que me predijiste hace años. Necesito entender cómo esto afecta mi vida y si realmente puedo escapar de lo que me dijo». El quiromante lo observó en silencio, como si estuviera evaluando la situación. Luego, con una lentitud calculada, se apartó de la puerta y dejó que Arthur entrara en la habitación, un espacio pequeño pero lleno de extraños objetos, cristales y velas, que daban la sensación de estar a medio camino entre lo real y lo esotérico. «¿De veras quieres saber?», preguntó el quiromante, mirando profundamente a los ojos de Arthur. «Porque la verdad no siempre es lo que creemos querer escuchar. La verdad, cuando se revela, puede ser más pesada de lo que imaginas». Arthur sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que esa no sería una conversación fácil, pero estaba decidido a descubrir lo que realmente había detrás de la predicción. «Sí, quiero saber», respondió con firmeza. «No puedo seguir viviendo con la incertidumbre. Necesito entender cómo todo esto se conecta con mi vida». El quiromante, con un movimiento lento, se acercó a una mesa donde descansaban varias cartas antiguas. Las tocó con una delicadeza casi reverencial antes de levantarlas y comenzarlas a barajar frente a Arthur. «Hace años te dije que tu vida estaría marcada por una gran tragedia, una que no podrías evitar. Lo que no te dije, porque no estaba preparado para que lo entendieras, es que esa tragedia no es algo externo. No es un destino que te golpeará sin aviso. Esa tragedia reside dentro de ti, Arthur. Es una parte de tu alma, una decisión que has tomado y que te perseguirá hasta que la enfrentes». Arthur sintió que el aire se volvía denso. La revelación de que la tragedia no era algo ajeno a él, sino una parte de su ser, le arrancó un profundo suspiro. «¿Cómo puedo enfrentarme a eso?», preguntó, su voz temblando por la primera vez desde que entró en la casa. El quiromante lo miró por un momento antes de responder, sus ojos llenos de una sabiduría sombría. «Debes reconocer que no solo eres víctima de las circunstancias, Arthur.
Debes comprender que tu destino está determinado por lo que elijas hacer con el conocimiento que has adquirido. Tú crees que todo lo que has hecho hasta ahora ha sido el resultado de una predicción, pero lo cierto es que tú mismo has sido el arquitecto de tu propia tragedia. Tus decisiones, tus miedos, tus deseos ocultos han formado lo que temes. Arthur estaba perplejo. No entendía completamente la profundidad de las palabras del quiromante, pero algo en su interior resonaba con ellas. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero aún faltaba una respuesta fundamental. ¿Y si no quiero aceptar esto?, preguntó, buscando una salida. ¿Qué pasa si no quiero ser el causante de mi propia tragedia? El quiromante sonrió ligeramente, como si la respuesta ya estuviera clara. Entonces seguirás viviendo en el miedo. El miedo que has cultivado a lo largo de los años te atrapará y te condenará a repetir lo mismo una y otra vez, hasta que finalmente decidas liberarte. El camino está en tus manos, Arthur. Solo tú puedes cambiar el curso de tu vida. Arthur miró al quiromante, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de claridad. La tragedia no era una fuerza externa que lo acechaba, sino algo que él había cultivado sin ser consciente de ello. Ahora que lo entendía, el poder para cambiarlo estaba en él, y eso le otorgaba una libertad que nunca antes había sentido. Gracias, dijo, con una voz más tranquila, aunque aún cargada de reflexión. El quiromante lo observó mientras él salía de la habitación, y antes de cerrar la puerta, Arthur se giró una vez más. ¿Me estará esperando la tragedia?, preguntó, con un atisbo de duda. El quiromante lo miró y, con una sonrisa sutil, respondió: La tragedia no es un destino, sino una elección. Y tú, Arthur, ahora tienes el poder de decidir. Capítulo 12. La decisión de Arthur. Tras la revelación que acababa de recibir, Arthur caminaba de regreso a su casa, con la mente llena de preguntas, dudas y, por encima de todo, una sensación de transformación. Las palabras del quiromante seguían resonando en sus oídos, como un eco persistente que no lo dejaba en paz. La tragedia no es un destino, sino una elección, repetía para sí mismo, intentando darle sentido a esa frase críptica, pero también liberadora. La noche había caído y las calles de Londres estaban sumidas en una calma extraña, como si la ciudad misma estuviera en espera. Arthur sentía que el tiempo se dilataba a medida que avanzaba por las oscuras avenidas. El viento frío cortaba su rostro, pero no lograba hacerle mella. Su mente estaba ocupada en otros pensamientos. Por fin entendía que no se trataba de una fuerza ajena que lo arrastraba, sino de un proceso interno, de las decisiones que él mismo había tomado y de las que debía hacerse responsable. Al llegar a su casa, encontró todo en silencio. La mansión de los Saville, con su grandeza heredada y sus habitaciones vacías, parecía un reflejo perfecto de lo que sentía por dentro, un lugar lleno de historia, pero también de sombras y de incertidumbre. Subió a su estudio, se sentó frente a su escritorio, y de inmediato comenzó a escribir. Sabía que debía hacerlo, que era el primer paso para enfrentarse a lo que le esperaba. Su vida hasta ese momento había sido una secuencia de elecciones guiadas por el miedo, la duda y la evasión. Ahora, al comprender que todo lo que había temido era, en realidad, algo que él había creado, podía finalmente empezar a cambiar. Con una pluma en la mano, Arthur comenzó a escribir una carta a su madre. Sabía que lo que debía decirle no sería fácil, pero sentía que era el momento adecuado para liberar su alma. Madre, sé que siempre he sido obediente, que he seguido los caminos que me trazaron, tanto en las decisiones como en los sentimientos. Pero ha llegado el momento de que sepas que todo lo que he hecho ha estado marcado por el miedo, y que ese miedo ha sido el que ha guiado mi vida hasta ahora. Hoy he comprendido que la tragedia que tanto temía no es algo que esté por suceder, sino algo que ya está sucediendo en mí. Las decisiones que he tomado, las que he evitado, las que he hecho a regañadientes, todas han sido las semillas de esa tragedia. Mientras escribía, sus pensamientos fluían libremente. Su vida había estado dominada por expectativas externas, pero la verdad era que nunca había escuchado su voz interior, su propia necesidad de ser dueño de su destino. Había creído que lo que sucediera con su vida estaba predestinado por fuerzas invisibles, y que él no tenía poder sobre ellas. Pero en esa habitación, solo con la penumbra de la noche, Arthur entendió que la libertad siempre había estado en sus manos. Solo necesitaba tomar una decisión. A medida que las palabras tomaban forma en el papel, Arthur sintió una liberación como nunca antes.
El peso que había estado arrastrando durante años, esa sombra de la predicción, comenzaba a desvanecerse. Ya no quiero ser un esclavo de mis miedos. He decidido tomar el control de mi vida, tomar las riendas de mi destino. No será fácil, pero estoy dispuesto a enfrentarme a lo que soy, a lo que he creado, y a tomar decisiones que me liberen. Esto no es una huida, madre. Es un paso hacia la verdadera vida. No sé qué traerá el futuro, pero sí sé que, por primera vez, soy yo quien lo está eligiendo. Con la carta terminada, Arthur la leyó una última vez. Una sensación de paz invadió su ser, como si, al fin, hubiera empezado a sanar. Guardó la carta en un sobre y la colocó sobre su escritorio, decidido a entregarla al día siguiente. Sin embargo, había algo más que debía hacer esa noche. El quiromante le había hablado de una decisión que tenía que tomar para liberarse de su destino. A pesar de la claridad que había alcanzado en ese momento, Arthur sabía que no bastaba con escribir una carta. Debía enfrentarse a las personas a las que había fallado y reconciliarse con las decisiones que había postergado. La acción era la clave de su transformación, y sabía que no podía seguir postergando lo que debía hacer. La mañana siguiente, Arthur se despertó con una determinación inquebrantable. Mientras desayunaba, se imaginaba a sí mismo recorriendo una nueva senda, una senda que él mismo había trazado, con todos sus miedos y dudas al margen. Había decidido no vivir más bajo la sombra de la predicción, ni bajo las expectativas ajenas. Al terminar su desayuno, Arthur escribió una segunda carta, esta vez dirigida a su prometida, Sibyl. En ella, le explicaba que había tomado una decisión importante en su vida, que ya no podía seguir con una relación que estaba basada más en las expectativas de la sociedad que en sus propios deseos. Sabía que Sibyl sería dolorosamente consciente de lo que él estaba haciendo, pero la verdad era que no podía seguir adelante con una vida que no le pertenecía completamente. Al finalizar la carta, se sintió liberado una vez más. No había más mentiras ni evasiones, solo la verdad y la acción. Guardó ambas cartas con cuidado y se dirigió hacia el despacho de su madre para dejarle la carta sobre su escritorio. En ese momento, algo profundo en su ser despertó. Sabía que este era solo el primer paso, pero había dado la decisión más importante de todas. Había decidido ser el dueño de su destino, sin importar lo que eso implicara. Esa noche, al acostarse, Arthur no podía evitar sentir una mezcla de emoción y miedo. Emoción, porque había dado el primer paso hacia una vida más auténtica. Miedo, porque sabía que ahora tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Pero por primera vez, sentía que podía soportar el peso de esas consecuencias, porque ya no se sentía como un espectador en su propia vida. La tragedia no es un destino, sino una elección, se dijo a sí mismo mientras cerraba los ojos para dormir, con la sensación de que finalmente había tomado el control de su vida. Capítulo 13. La confrontación con la realidad. El día después de que Arthur Saville tomara la decisión de liberarse de las sombras del destino, el aire parecía más claro. Londres, con su bullicio habitual, no había cambiado, pero algo en él había transformado por completo. Mientras se preparaba para enfrentar los desafíos que traería consigo la decisión de su vida, se dio cuenta de que el verdadero reto aún estaba por venir. Había dado el primer paso, pero aún quedaba todo el camino por recorrer. Arthur había hecho lo que, hasta hace poco, habría considerado impensable. Había roto con las cadenas de su propia complacencia y tomado la decisión de vivir según sus propios términos. Ahora solo quedaba enfrentarse a las reacciones de aquellos a quienes había dejado atrás. La decisión de escribir a su madre y a Sibyl no solo había sido un acto de valentía, sino también de confrontación. Tenía que estar preparado para los reproches, las preguntas y la incomodidad que vendrían con la revelación de sus intenciones. Aquella mañana, mientras se dirigía hacia el despacho de su madre para hablarle directamente, sentía una mezcla de anticipación y temor. Sabía que su madre era una mujer con una fuerte personalidad, acostumbrada a tener el control de la situación y de las vidas de quienes la rodeaban. Había estado siempre a su lado, guiando sus decisiones y haciéndole creer que su vida seguía un curso predeterminado. Ahora, enfrentarse a ella no solo significaba romper con sus expectativas, sino también desafiar el papel que ella misma había diseñado para él en el gran teatro de la vida. Arthur tocó la puerta del despacho de su madre, sabiendo que el momento de la confrontación había llegado. La voz firme de la señora Saville le indicó que pasara. Al entrar, la vio sentada en su silla habitual, rodeada de papeles y libros. Su rostro, aunque sereno,
no dejaba de mostrar una ligera tensión. Sabía que algo había cambiado en su hijo, pero no estaba segura de qué era. «Arthur, ¿cómo te encuentras?», preguntó ella, sin levantar la vista de los papeles. «Madre, necesito hablar contigo», respondió él, con voz firme, aunque no pudo evitar que su corazón latiera con rapidez. Finalmente, ella levantó la mirada y sus ojos se encontraron. En ese instante, Arthur sintió que había cruzado un umbral irreversible. La conversación que estaba a punto de tener cambiaría su relación con su madre para siempre. «¿De qué se trata, hijo?», preguntó, ahora con una ligera mirada de curiosidad. Arthur respiró hondo, organizó sus pensamientos por un momento y comenzó. «He tomado una decisión, madre. He decidido que mi vida no puede seguir siendo lo que tú y todos esperan de mí. No puedo seguir viviendo bajo el peso de tus expectativas ni bajo las de la sociedad. Ya no puedo ser quien no soy. He decidido cambiar mi destino, y he comenzado a tomar las riendas de mi vida». La señora Saville permaneció en silencio durante unos momentos, observando a su hijo. Podía ver la seriedad en su rostro, pero no entendía lo que realmente estaba diciendo. «No te entiendo, Arthur. ¿Qué significa eso?», respondió ella, con un tono que oscilaba entre la preocupación y la incredulidad. «Significa que ya no voy a casarme con Sibyl. Significa que ya no puedo seguir siendo un hombre que solo vive para cumplir con los deseos de otros. Lo que más me ha atormentado siempre es que he vivido bajo una sombra de predicción, como si mi destino estuviera marcado por fuerzas que no podía controlar. Pero eso ya no es así. He entendido que la tragedia que temía no es algo que esté predeterminado. Es algo que puedo evitar si soy valiente y enfrento la vida tal y como es». La señora Saville lo miró fijamente, como si tratara de procesar lo que acababa de escuchar. Arthur sentía que su madre estaba intentando comprender la magnitud de sus palabras, pero no sabía si sería capaz de aceptarlo. Había dado el paso más grande de su vida, y ahora dependía de ella aceptarlo o rechazarlo. Sabía que cualquier respuesta que recibiera de su madre marcaría su futuro. «¿Qué quieres decir con eso, Arthur?», preguntó ella, ahora con un tono más serio, pero también con una pizca de angustia en su voz. Arthur se acercó un poco más a su madre, decidido a no dar marcha atrás en su decisión. «Significa que debo seguir mi propio camino, aunque eso signifique perder lo que esperaba de mí, y lo que yo mismo esperaba. La vida no tiene sentido si no somos nosotros mismos. Y por primera vez, me doy cuenta de que el miedo a lo desconocido no puede seguir dictando mis pasos». La señora Saville permaneció en silencio, sus manos temblorosas apretando el borde de la mesa. Arthur no podía leer su expresión, pero sabía que su madre luchaba contra algo mucho más profundo que la incredulidad, una sensación de pérdida, de control sobre su propio hijo. «No sé qué decir, Arthur. Siempre pensé que todo lo que había hecho por ti era para asegurarnos un futuro seguro, una vida sin sobresaltos. Pero ahora me dices que todo eso no tiene sentido para ti», dijo ella, con una mezcla de frustración y tristeza en la voz. Arthur la miró a los ojos, con la conciencia de que esa confrontación era solo el primer paso para algo más grande. La respuesta de su madre no sería fácil de manejar, pero él ya había decidido que tenía que seguir adelante. «No tiene sentido para mí porque no soy yo quien lo ha elegido. Ahora, estoy tomando mis decisiones. No espero que lo entiendas de inmediato, pero algún día, quizás lo harás». La señora Saville guardó silencio y, por un momento, parecía que la conversación se había detenido en un punto muerto. Arthur estaba esperando una reacción más, algo que le indicara que ella finalmente aceptaría lo que había decidido. Pero lo que siguió fue un silencio profundo que se extendió como una nube pesada sobre ambos. Después de un largo rato, la señora Saville, con un suspiro que parecía contener todos los años de sacrificio y expectativas no cumplidas, habló. «Tú eres mi hijo, Arthur. Y aunque no entiendo lo que estás diciendo, quiero que sepas que no quiero que sufras. Si esta es la decisión que has tomado, entonces la respetaré. Pero no será fácil para ti, y no quiero que creas que será sin consecuencias». Arthur asintió, agradecido por sus palabras. Sabía que la decisión de su madre de aceptarlo no sería definitiva, pero al menos ahora podía sentir que había dado un paso hacia la autenticidad. Sin importar lo que viniera después, sabía que la vida que deseaba vivir comenzaba a tomar forma, y que el futuro que había temido tanto ahora era suyo para elegir. «Lo sé, madre. Y aceptaré las consecuencias,
pero será mi vida la que viva. Al menos ahora, soy libre. Con esas palabras, Arthur salió del despacho, sabiendo que el camino hacia la libertad no era fácil, pero también sabiendo que lo había comenzado con el pie derecho. Capítulo 14. La resolución final. La tarde había comenzado a caer cuando Arthur Saville salió de la casa de su madre. Las palabras que ella le había dirigido seguían resonando en su mente, y mientras caminaba por las calles de Londres, se sentía como si el peso del mundo se hubiera aligerado, aunque aún quedaba mucho por hacer. Sabía que la confrontación con su madre había sido solo una etapa más en su proceso de liberación, pero también entendía que el verdadero reto estaba en sus propias manos, la necesidad de dar pasos firmes hacia un futuro que aún le era incierto. El tiempo transcurría con la sensación de que todo estaba cambiando a su alrededor, pero también con el entendimiento de que la transformación interior era lo único que realmente importaba. Ya no estaba bajo la sombra de la fatalidad que lo había marcado durante tanto tiempo. Ahora, más que nunca, se sentía dueño de su destino. Había confrontado su miedo, enfrentado su verdadero yo y tomado las decisiones más difíciles de su vida. No obstante, el futuro seguía siendo una niebla, y sabía que no podía permitir que el miedo a lo desconocido lo detuviera. Después de su conversación con su madre, Arthur se había dirigido directamente a la casa de Sibyl, la mujer con la que había sido prometido durante tantos años. Sabía que no podía seguir en esa relación, no solo por el compromiso que sentía hacia su madre, sino porque había llegado a la conclusión de que su vida con Sibyl no era la que deseaba para sí mismo. Había sido un buen compañero, un hombre atento y cumplidor de los deberes impuestos por la sociedad, pero el amor que alguna vez sintió por ella se había desvanecido, y lo que había quedado era una sensación de vacío y confusión. Sibyl lo recibió en la sala con una sonrisa suave, que se desvaneció tan pronto como sus ojos se encontraron con los de él. Arthur podía ver la incertidumbre reflejada en su rostro, como si algo no estuviera bien. Quizás ella ya lo había sentido, quizás ya había percibido que algo dentro de él estaba cambiando, pero aún así, lo esperaba con la misma calma que siempre. Había algo casi tragicómico en la situación, ella, tan segura de lo que había planeado para su vida, y él, tan decidido a romper con todo lo que había sido establecido para él. Arthur, qué sorpresa verte tan temprano. ¿Te gustaría un poco de té? Preguntó Sibyl, con una amabilidad que contrastaba con la tensión que Arthur sentía en el aire. No, gracias, Sibyl, respondió él con una voz que ya no se sentía del todo familiar. He venido a hablar contigo. Necesito que me escuches. Sibyl lo observó atentamente, notando de inmediato el cambio en su tono, la seriedad en sus ojos. Se sentó frente a él, colocando la taza de té sobre la mesa con una delicadeza que solo una persona acostumbrada a la cortesía podía lograr. Sin embargo, en sus ojos había una mezcla de curiosidad y preocupación. Arthur, ¿qué sucede? ¿Estás tan serio? ¿Hay algo que te preocupe? Arthur tomó un respiro profundo, sabiendo que las palabras que iba a decir cambiarían todo lo que ambos habían construido juntos. Sabía que lo que estaba a punto de decirle a Sibyl no solo destruiría la relación que habían mantenido, sino que también marcaría un punto de no retorno en su vida. Sibyl, he estado pensando mucho en todo esto, y he llegado a la conclusión de que no puedo seguir viviendo la vida que esperas de mí. No puedo seguir con este compromiso que, aunque no lo creas, ya no siento como mío. No te amo como te lo debo, y no puedo seguir con una relación basada en lo que otros esperan de mí, ni en lo que alguna vez pensé que era lo correcto. El silencio que siguió a sus palabras fue tan pesado que Arthur sintió que el aire en la habitación se volvía denso. Sibyl lo miraba fijamente, como si estuviera intentando entender si lo que había escuchado era en realidad cierto. Arthur, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué de repente? Su voz temblaba, y las palabras que salían de su boca parecían no encontrar su camino. Arthur sintió una punzada de dolor en el pecho al ver la incredulidad en los ojos de Sibyl. Había querido tanto que las cosas fueran diferentes, que pudiera ofrecerle una vida juntos, pero sabía que no podía seguir viviendo en una mentira, ni por ella ni por él mismo. Lo siento, Sibyl. No es justo para ti, ni para mí, seguir adelante con un compromiso que nunca fue realmente nuestro. Te mereces a alguien que te ame de verdad, que esté dispuesto a compartir su vida contigo sin reservas, y yo ya no soy esa persona. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, como una pesada niebla que lo rodeaba todo. Sibyl no sabía qué decir. Estaba completamente sorprendida, atónita por las revelaciones de Arthur,
y lo que antes parecía una vida segura y predecible ahora se había desmoronado en sus manos. Arthur, yo, no entiendo. Pensé que todo esto era solo una fase, que podríamos superarlo. Siempre pensé que nuestra relación tenía futuro. Pero, ¿es todo esto un sueño? ¿Qué ha cambiado para ti? Arthur suspiró profundamente, sabiendo que sus palabras no aliviarían el dolor de Sibyl, pero también entendiendo que debía ser honesto. Ya no podía ocultarse detrás de las expectativas de los demás. Lo siento mucho, Sibyl. Pero lo que ha cambiado es que finalmente he visto mi vida desde otro ángulo. Ya no puedo seguir viviendo para cumplir con expectativas que no son mías. No quiero seguir siendo parte de una historia que no me pertenece. Sibyl se quedó callada, la tristeza llenando su rostro mientras escuchaba las palabras de Arthur. Por un momento, la realidad de la ruptura comenzó a asentarse en ella. La historia que habían comenzado juntos había llegado a su fin, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Sin embargo, sabía que las decisiones de Arthur, aunque dolorosas, no podían ser revertidas. Con un leve asentimiento, Sibyl se levantó de su asiento y se acercó a Arthur. Aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, había una calma en su rostro que él no esperaba. Sin embargo, sus palabras no estaban llenas de reproches, sino de una tristeza resignada. Te deseo lo mejor, Arthur. Sé que esto no ha sido fácil para ti. Ojalá encuentres lo que estás buscando. Arthur la miró por última vez, sin saber si debía decir algo más. El peso de la decisión seguía sobre él, pero al menos ahora sabía que había tomado el camino hacia su propia libertad, aunque a costa de perder a las personas que una vez amó. Con un suspiro de despedida, se dio la vuelta y salió de la casa. Sabía que no sería fácil, pero en su corazón había una certeza que lo acompañaría a lo largo del tiempo. Lo que estaba haciendo era lo correcto. La verdadera libertad comenzaba ahora. Capítulo 15. El nuevo comienzo. El sol ya comenzaba a declinar en el horizonte, tiñendo el cielo con matices anaranjados y dorados. Arthur Saville caminaba por las empedradas calles de Londres, con una mezcla de sensaciones encontradas que recorrían su cuerpo. Había sido un día de decisiones difíciles, de despedidas, y de enfrentarse a una verdad ineludible. No obstante, el peso que sentía en su pecho no era solo el de la culpa o la tristeza, sino también el de una liberación que, aunque amarga, marcaba el inicio de algo nuevo. Había dejado atrás a Sibyl, una mujer a la que había prometido su vida, pero también había dejado atrás la máscara de la conformidad, la obligación y el miedo a vivir según las expectativas ajenas. Ahora, por primera vez en muchos años, se sentía dueño de sí mismo. No necesitaba más pretextos, ni excusas para seguir adelante. Sabía que sus decisiones podrían haber causado dolor, pero en lo más profundo de su ser, comprendía que era necesario para su propio crecimiento personal. La noche comenzaba a caer cuando llegó a su apartamento, un lugar que hasta hacía poco había sido solo un refugio temporal, un espacio que habitaba sin ser consciente de lo que realmente significaba para él. Abrió la puerta con una mano firme y entró. El aire fresco de la tarde parecía haberle dado una energía renovada, y por primera vez, en mucho tiempo, estaba dispuesto a mirar su entorno con una nueva perspectiva. Ya no había ataduras, ni personas que lo controlaran, ni planes forzados sobre su vida. Se dirigió a la mesa de su estudio y se sentó frente a ella, mirando las hojas en blanco que se encontraban ante él. Recordó aquellos días en que la idea de escribir su propio destino parecía una fantasía distante, algo que solo otros podían permitirse. La escritura había sido una de sus pasiones olvidadas, enterradas bajo las presiones de la vida que le habían sido impuestas. Pero ahora, con el corazón libre de cargas, sentía que era el momento de retomar lo que realmente amaba. Lo que fue, ya no es. Lo que es, no es para siempre. Esas palabras se formaron en su mente, y antes de que pudiera detenerse, las escribió en el papel. No sabía exactamente qué significaban, pero eran una verdad que había llegado a comprender a lo largo de este viaje de autodescubrimiento. Cada palabra se sentía como una parte del que renacía, cada frase como un paso hacia una nueva vida. A lo largo de los años, Arthur había tratado de encajar en un molde, uno que la sociedad y su familia le habían impuesto. Un molde que se esperaba que llenara, pero que nunca había encajado con su ser interior. Ahora, por fin, estaba comenzando a comprender que el molde era solo una ilusión, y que la verdadera libertad residía en la capacidad de crear su propia forma. Mientras escribía,
una idea más clara comenzó a tomar forma en su mente. Necesitaba escapar de la rutina de Londres. Aunque su ciudad natal había sido el escenario de su vida hasta ahora, sentía que ya no podía seguir allí. El aire denso de la ciudad, el bullicio constante y las expectativas de los demás comenzaban a ahogarlo. El campo, la tranquilidad, el espacio para respirar, eso era lo que necesitaba. Con la decisión tomada, Arthur comenzó a hacer planes. Buscaría un lugar apartado, un hogar pequeño y sencillo donde pudiera escribir, reflexionar y, sobre todo, sanar. Durante mucho tiempo había temido enfrentar la soledad, pensando que sería su condena, pero ahora la veía como una oportunidad para crecer. Ya no le temía a la vida, ni a la muerte, ni al futuro. Estaba listo para vivir por él mismo, sin miedo a lo que el mundo pudiera pensar. A medida que las horas pasaban, el viento soplaba más fuerte afuera, pero Arthur seguía sentado frente a la mesa, completamente inmerso en su pensamiento. La luz de la lámpara se reflejaba en los papeles, como si fuera un testigo mudo de su transformación. Sus dedos corrían por las hojas, escribiendo con fervor las ideas que le venían a la mente, como si las palabras fueran el único medio para liberarse de todo lo que había estado callando durante años. Solo yo soy responsable de mi vida. Solo yo puedo darle el sentido que quiero. No seré un esclavo de lo que otros esperan de mí. Solo seguiré el camino que mi corazón me marque. Al escribir estas palabras, Arthur sintió que las ataduras que lo habían mantenido cautivo durante tanto tiempo se deshacían por completo. Se levantó de la silla, se acercó a la ventana y miró la ciudad desde su balcón. Londres seguía siendo la misma ciudad, pero él ya no era el mismo. Había dejado de ser el hombre que vivía de acuerdo a lo que otros querían que fuera, y había nacido un nuevo Arthur, un hombre libre, dispuesto a tomar el control de su destino. La noche avanzaba lentamente, pero para Arthur, el tiempo ya no tenía la misma relevancia. Sabía que al día siguiente, el sol volvería a brillar, y con él, la posibilidad de empezar de nuevo. No tenía un plan concreto, no sabía exactamente qué le depararía el futuro, pero ya no le importaba. Sabía que había tomado la decisión correcta. Cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y permitió que la paz lo envolviera. Ya no sentía el peso de la fatalidad que lo había seguido durante toda su vida. Ahora, en su mente y en su corazón, solo existía la certeza de que había tomado las riendas de su vida. Al final, Arthur Saville había encontrado lo que siempre había buscado, su verdadera libertad. Y ahora, finalmente, podría vivir según sus propios términos, en su propio tiempo, sin miedo, sin arrepentimientos, y, sobre todo, sin las cadenas de la expectativa ajena. El futuro era suyo. Y así concluimos esta fascinante travesía por la vida de Lord Arthur Saville. Hemos sido testigos de cómo una serie de circunstancias, a veces trágicas y a veces cómicas, lo llevaron a enfrentarse a sus propios temores, deseos y, finalmente, a la verdad que había estado eludiendo por tanto tiempo. Como hemos visto, cada acción tiene sus consecuencias, pero también cada decisión, por más difícil que sea, tiene el poder de transformarnos y guiarnos hacia un nuevo comienzo. Si te ha gustado este viaje a través de las páginas de este relato de Oscar Wilde, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Audio Mentores. Si disfrutas de este tipo de contenido literario, no olvides darle like, activar la campanita de notificaciones y compartir este vídeo con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para continuar trayéndote más audiolibros y relatos como este. Recuerda que en Audio Mentores, nuestro objetivo es brindarte contenido de calidad para que puedas disfrutar de las obras literarias más fascinantes de todos los tiempos, siempre en un formato accesible y entretenido. Así que, si eres un amante de la literatura y quieres seguir explorando mundos llenos de historias, no dudes en unirte a nuestra comunidad. Nos despedimos por ahora, pero te invitamos a seguir explorando otros relatos que tenemos para ti. Hasta la próxima, y que sigas disfrutando de la magia de las palabras.